Hola, hola. Hoy vamos a ver el tema seleccionar un cuento para reescribirlo. Vamos primero a comenzar con ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración donde se incluye un lugar, personajes, es un relato que cuenta una historia, ¿no? Una historia real o una historia que nosotros imaginamos. Encontramos cuentos que pueden contar nuestros abuelitos, que nos pueden contar mamá o papá, o encontrar cuentos escritos en libros. Hay libros que vienen especial, libro del cuento de Caperucita, por ejemplo, ¿no? Y ahí viene todo el contenido sobre el cuento. O libro de cuentos, y ahí vienen muchísimos cuentos diferentes. Entonces nosotros podemos encontrar cuentos en cualquier lugar, en cualquier espacio, si nosotros buscamos esa información. ¿Cuáles son las partes del cuento? El inicio. ¿Y cuál es el inicio? Es donde nos va a presentar los personajes, los que protagonizan, ¿vale? El lugar donde se desarrolla el cuento. Si es un gato, si es la liebre, si es la tortuga, ya estoy mencionando los personajes. Si es el lugar en una playa, en el campo, en una casa, ya estoy ahí indicando el lugar donde se va a desarrollar el cuento. El nudo el nudo es la parte del cuento donde existen problemas entre los personajes o los personajes se encuentran problemas o les sucede eh, algún problema, algún conflicto, algo que los detiene y que ellos se desesperan, ¿no? Por solucionar el problema, ¿sí? Algún enredo, el desenlace o final, que es la parte donde ya se concluye el cuento, donde ya se le está dando solución al problema. ¿Mm? A lo mejor se hizo un enredo anteriormente en el nudo y ya en el desenlace, ya de nuevo vuelven a quedar como amigos, por ejemplo, o solucionan el problema. Vamos a suponer que el inicio era un ratón y una ardilla. Son los personajes y se desarrolla en el campo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que estaban peleando por la comida y no se decidían quién iba a comer más, quién iba a comer menos, pero ahí mismo se solucionó el problema, ¿no? En el desenlace. Pues partieron la comida en dos, ¿sí? Todos los que ellos reunieran lo partían en dos y las dos comían partes iguales y al final se hicieron muy buenas amigas. Entonces ahí ya se solucionó, ¿sale? Y volvió a ser normal la convivencia entre los animalitos del bosque o del campo, ¿no? Entonces, son tres partes muy importantes que lleva un cuento. ¿Cómo va a ir el relato principalmente, ¿no? ¿Cómo se va a ir relatando? Nosotros podemos observar diferentes figuras y de las figuras armar un cuento, siempre y cuando lleven estas partes, ¿no? Bien, Juanito iba o había una vez o en aquel día surgió esto, ¿no? Que Juan, que Pedro, ¿no? Podemos observar una imagen y redactar un cuento, el que yo quiera y ponerle el nombre que yo quiera. Ahí estoy reescribiendo un cuento. Vamos a suponer que en esta imagen ya está el cuento aquí, ¿no? Ahora yo echo a andar mi imaginación y voy a ver qué es lo que está sucediendo en cada imagen, qué es lo que me está dando a entender la imagen. Y ya puedo ir armando. José cortaba manzanas, cortaba duraznos, y tenía un gran problema porque cuando él veía sus duraznos o sus manzanas ya no estaban, ¿no? ¿Y cuál era el detalle ahí? ¿Quién se las llevaba? ¿Quién se las comía? ¿Verdad? ¿Cuál fue la solución? ¿Qué observó? ¿Qué pudo hacer? ¿Agarrar su canasta e irse o esperar al animalito que iba o regalarle unas cuantas al animalito, ¿verdad? Que tenía hambre. Ujú. Entonces, ¿qué solución? A lo mejor al final se lo llevó como mascota, ¿no? Entonces nosotros podemos observar una imagen y de ahí nosotros armar nuestro propio cuento. Yo puedo decir o leer 20 veces el mismo cuento de Blancanieves y los siete enanos, pero si yo lo quiero inventar de mi propia versión, yo puedo armarlo.
a lo mejor voy a decir que los enanitos no eran enanitos, eran más altos que Blancanieves, ¿no? O que la Bella Durmiente o esto. Puedo meterle personajes de otros cuentos y armar mi propio cuento. Entonces ahí estamos redactando un cuento diferente de la manera que yo lo crea conveniente, pero siempre tomando en cuenta los personajes, el lugar donde se desarrolle, qué conflictos va a existir o si no hay ningún conflicto, cómo se le da solución, en qué concluye, cómo quedan los personajes, como amigos o como enemigos, ¿verdad? Entonces todo esto tengo que ir observando mediante una imagen. Bueno, espero que le hayas entendido hoy a nuestro tema. No olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like. Hasta la próxima.